Hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Vino con Pamela Casanova. Este podcast está dedicado a difundir temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Aquí estaré yo para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntarme todas las dudas que tengas al respecto, aunque creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy para guiarte y juntos disfrutar más de todo lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al podcast. El tema de esta semana son los vinos de Eslovenia y voy a tener la cata de un vino blanco que se llama Krasno de Eslovenia. Vamos a empezar un poquito con esta parte. Creo que Eslovenia, tal vez si no estabas muy metido o no estás muy metida en el tema del vino, tal vez no sea un país que tengas como en mente o en tu radar vinícola, pero Eslovenia produce vinos y varios vinos y tiene grandes regiones vinícolas, y el día de hoy justo en el episodio voy a hablar de un vino que para mí es una uva totalmente nueva, la estoy conociendo junto con ustedes, al igual que justamente este país. He tenido la oportunidad de saber un poco del país de forma teórica, pero ahorita voy a probar ya justo con ustedes un vino de Eslovenia que me tiene muy muy emocionada, porque básicamente es la primera vez que estoy probando uno junto con ustedes aquí en el podcast. Así que si te animas, me encantaría que pudieras probar un vino de Eslovenia al momento que estás escuchando este podcast, y después me mandes tus comentarios para ver qué te pareció. Se ayudó a enriquecer un poco más el tener el vino físicamente y poderlo tomar y entender un poco sobre esta región vinícola, justo esas variedades, que aunque vamos a verlo un poquito más adelante las variedades, ya te voy a mencionar que hay una diversidad de variedades, desde las más conocidas hasta las que no son tan conocidas, por lo menos para nosotros que estamos de este lado del charco, veámoslo de esta forma. Así que bueno, hablando un poco de Eslovenia, básicamente pues este país empieza a tener producción de vino desde hace ya varios años. Desgraciadamente pues la situación política en Eslovenia pues ha tenido muchísimos cambios, y lograron tener básicamente su independencia de Yugoslavia en el año de 1991, y lograron incluirse a lo que hoy es la Unión Europea en el año 2004, y todo esto ha logrado influir de manera positiva obviamente en el desarrollo vinícola del país. Si lo vemos de esta forma, es un país que pues ha sido pionero en la producción y cultivo de vino, más o menos desde la época de los celtas. Así que pues básicamente es uno de los pioneros en la producción y cultivo del vino. Y bueno, pues después de esto pues están las regiones europeas, obviamente, que tienen pues sus inicios y su historia gracias al tiempo de los romanos. Así que si lo vamos a poner en una balanza, Eslovenia también está considerado como los países pioneros de producción y cultivo de la vid. Después de la Segunda Guerra Mundial, la producción de vino que producía justamente Eslovenia era destinado de forma a granel y de muy poca calidad. Básicamente se centraban un poco más en la producción de volumen que la producción de calidad, y esto pues siempre estuvo controlado, durante este tiempo más bien estuvo controlada por unas grandes cooperativas que empezaron pues obviamente a controlar todo este vino, y lo único que querían era volumen. No les importaba tanto la calidad del vino, simplemente era a granel y ellos controlaban todo. El día de hoy o en la actualidad justamente Eslovenia cuenta con más o menos unas 28,000 bodegas, que casi todas obviamente tienen la finalidad o la idea, este ideal de producir vinos de calidad alta, o estos vinos considerados como premium, para poder ser exportados y que los conozcan fuera de Eslovenia. De cierta forma, ir formando un renombre de los vinos eslovenios a nivel internacional. El país va a contar más o menos con unas 24 o 25 mil hectáreas de viñedos. La mayoría están destinadas y situadas principalmente en las zonas de laderas y plantadas en forma de terraza. Y bueno, pues aquí vamos a tener toda esta producción de muchísimas uvas, pero van a estar divididas principalmente en 3 regiones vinícolas. La primera región se llama Posavje,
la segunda región se llama Podravje y la tercera se llama Primorje. Aquí vamos a tener diferentes situaciones. Cada una cuenta con diferentes suelos, con diferentes climas. Hay microclimas dentro de estas zonas, como lo hemos visto en muchísimas otras regiones vinícolas, y principalmente van a tener la influencia del clima continental y un poco mediterráneo en estas zonas vinícolas. Vamos a tener un poco de diferentes climas. Justamente en el invierno pues van a ser un poco más fríos y no va a haber tanta humedad, van a ser más hacia los secos, ya que en el invierno pues no vamos a tener tanta humedad, en este caso como en el ambiente no va a haber tanta agua. Pues obviamente los veranos van a ser muy calientes y muy secos. Corren el riesgo que en primavera tengan algunas etapas de heladas prematuras o alguna sequía o algo de granizo. Así que va a haber como diferentes obstáculos durante el ciclo de la vid. Durante estas zonas va a haber todos estos obstáculos. Así que bueno, pues es algo que pasa en muchísimas zonas. Hay zonas donde pues están más privilegiados con las condiciones climáticas y otras pues no tanto. Más o menos en estas zonas se va a concentrar casi toda la producción de vino en general en estas tres regiones, pero básicamente son estas tres regiones principales y están divididos cada una de estas tres regiones en algunos distritos que más o menos se dividen en 14 subdistritos más pequeñitos, que un poquito más adelante les voy a explicar a grandes rasgos cada una de estas tres zonas importantes, que son como lo que nos debemos de centrar para ir conociendo un poco más del vino de Eslovenia. Producen más o menos unos 90 millones de litros al año y unas 3/4 partes va a ser de producción de vino blanco. Se consume muchísimo y se produce también muchísimo vino blanco. La mayoría, si no es que casi todo, se queda en el país para consumo local. Solamente de un 5 a un 10% aproximadamente está destinado para la exportación, principalmente para Ucrania, Bosnia y Estados Unidos. También se van a cultivar muchísimas variedades. Aproximadamente hay un número de variedades que se cultivan, que son unas 62 a 65 tipos distintos de variedades, entre las que obviamente están las variedades internacionales como la variedad Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, pero también hay variedades locales, autóctonas, como lo es la variedad Rébula, la variedad Lasky, la variedad Sipón, la variedad Darminiec o también tenemos Moscatel. Esto en cuanto a variedades blancas. Justo hoy vamos a tener un vino de una variedad blanca de Eslovenia, que no es de las conocidas internacionalmente, así que más adelante les voy a dar todos los datos justo del vino que vamos a probar hoy. Y en cuestión de variedades tintas, también se repite la misma situación que en el vino blanco. Vamos a tener más variedades un poco más internacionales, pero también hay variedades locales justamente de Eslovenia, autóctonas. Vamos a tener un poco más de Merlot, Cabernet Sauvignon, Terán, Modra, Franquilla, Pinot Noir y la variedad Sametra Crina. Esas son de las variedades un poquito más producidas y plantadas en Eslovenia. Y también algo muy importante justo de Eslovenia es que cuenta con un sistema de clasificación de vinos que obviamente está inspirado en los sistemas europeos de clasificación de vino, como lo es Italia, Francia, España. Está principalmente enfocado, pues inspirado justo en estos lineamientos. Obviamente todos pasan por sus distintos análisis químicos y procesos estandarizados para que todo esto sea perfecto y cumplan con las regulaciones, ¿no?, que ellos mismos hicieron este sistema. Y se divide de la siguiente forma. Están los vinos de mesa o los vinos de país, que estos van a aparecer con las letras P, G, O. Estos van a ser la simbología para identificar los vinos de mesa o los vinos del país. Después tenemos el vino de calidad de origen geográfica protegida con las siglas ZGP o con la frase Cacobóstono.
Y vamos a tener la siguiente clasificación, que es el vino de calidad superior con origen geográfico protegido, con las siglas ZGP o la frase Verkunsko. En el año 2009, los vinos de la denominación tradicional especial se encuentra el vino de Terán, que es otra zona. Es un vino tinto que se va a producir justamente en unos suelos bien característicos, que son unos suelos rojizos del karst, y estos van a tener una característica que van a aportar a este vino, es que se sienten más las notas de antocianos. Las uvas van a estar como bien cargadas de antocianos, y justamente este vino se le tienen muchísimos estudios y se le ha demostrado que es como súper ultra beneficioso para el sistema cardiovascular y el cerebro por las grandes cantidades de antocianos que contiene. El Sivek va a ser una mezcla de uvas tintas y blancas, con el cual también se va a elaborar el vino, pero este va a tener una gradación de alcohol muchísimo más baja. También hay una producción de vinos espumosos en Eslovenia, no solamente de vinos tranquilos, sino también de vinos espumosos, que bueno, pues aquí van a tener un poco gran competencia con los demás países de vinos espumosos, pero también Eslovenia produce vinos espumosos. Como les mencioné hace rato, pues son 3 regiones principales vinícolas en Eslovenia. Les mencioné que están divididos cada una de estas en varios distritos, pero quiero platicarles un poquito brevemente sobre estas 3 regiones principales. La primera se llama Primorska. Esta región está en la parte norte, hace como frontera con Italia, y tiene pues climas más cálidos justo para la producción de vino. Esta zona se le conoce más por la producción de vinos blancos y obviamente por el vino tinto Terán, que justamente es el que les acabo de platicar, del vino más de suelos rojizos. Y estas uvas, bueno, pues van a estar cultivadas en la costa de Istria, donde se van a obtener estas uvas que están cargadas de mucha cantidad de antociano, y van a tener este suelo bien rojizo que se llama karst, así que es una zona muy interesante. La siguiente es Posavje. Esta es conocida más por la producción de vinos tintos. Aquí también hay un poco de uva blanca, y llegan a ser un vino que justo es una mezcla de uvas tintas y blancas, como les mencioné, y se llama Sivek. La última zona de las 3 grandes importantes vinícolas se llama Podravje, y esta región vinícola es la más grande justamente de Eslovenia. Se conoce muchísimo por su vino blanco y por los vinos espumosos, que podrían llegar a ser similares o muy semejantes a lo que es el champán. Pasando a la cata de esta semana, es un vino blanco justo de Eslovenia. El vino se llama Rebula de Krasno y es un 100% Ribola Gyala. Es un vino que tiene un paso por barrica de una fermentación y añejamiento en barrica de unos 12 meses en barricas de roble. En vista va a ser un vino con un tono amarillo con algunos destellos dorados. En nariz es un vino con una intensidad media. Los aromas justo de esta variedad están bien interesantes, ya que hay muchísimas notas minerales como de piedras mojadas, pero también se encuentran estas notas de cítricos, de fruta cítrica, un poco de nectarina o chabacano y manzana, pero manzana verde. Hay algunas notas de champiñones. Obviamente se siente la nota de vainilla, esta nota más sutil, un poco del tostado de la barrica. En boca es un vino totalmente seco, su acidez es media, su alcohol está medio, su cuerpo es medio, la intensidad de sabores también va hacia una intensidad media, y volvemos a tener en la parte de retrogusto, en los aromas que estaban en nariz, como los aromas de frutas cítricas, el mineral, la vainilla, el tostado de la barrica. Y en cuestión de maridaje, justo este vino lo estoy probando con un arroz salvaje con hongos, que podría ser también incluso un risotto con hongos, o un risotto cremoso para
para balancear bien esta variedad de este vino. También le va muy bien alguna ensalada fresca. Aquí podemos incluirle un poquito de proteína, ya sea un poco de pavo o un filete de pescado blanco, le iría también muy bien a esta ensalada. Como les menciono, los arroces, risotos, arroz salvaje, cualquier tipo de arroz le va bien. Y también alguna pasta sencilla, algún tipo pasta primavera con muchísimos vegetales, también le va perfecto justo a este vino blanco, que creo que vale muchísimo la pena probarlo. Es un vino que tiene aproximadamente un precio de unos $18-20 aproximadamente. Así que si tienes la oportunidad de encontrarlo, o si lo ves en alguna tienda, no dudes en adquirirlo, y seguramente te va a gustar muchísimo este vino blanco de Eslovenia. Y esto ha sido todo por el tema de la semana. Me gustaría leer tus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas te gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana. Los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentras como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos a la próxima. Bien, abrazos.